Los atributos de Dios por A. W. Pink. Capítulo 1. La singularidad de Dios. El título de este artículo posiblemente es lo insuficientemente explícito para indicar su tema. Esto se debe en parte al hecho de que hoy muy pocos están acostumbrados a meditar en las perfecciones personales de Dios. Comparativamente, pocos de los que ocasionalmente leen la Biblia son conscientes de la formidable magnificencia y sed de adoración que inspira el carácter divino. Muchos suponen que Dios es grande en sabiduría, maravilloso en poder y lleno de misericordia, lo cual es un conocimiento casi común, pero entretener cualquier cosa que se aproxime a una concepción adecuada de su ser, su naturaleza y sus atributos, tal como se revelan en la Sagrada Escritura, es algo que muy pocas personas han logrado en estos tiempos de depravación. Dios es singular, o sea, único, en su excelencia. ¿Quién como tú, dice la Escritura, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11. Antes de todas las cosas. La Escritura dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Hubo un tiempo, si se podría llamar tiempo, cuando Dios, en la unidad de su naturaleza, aunque subsistía igualmente en tres personas divinas, vivía solo. En el principio Dios, dice la palabra, no había cielo, donde su gloria fuera particularmente manifestada como lo es ahora. No había tierra para atraer su atención. No había ángeles para cantar sus alabanzas, ni ningún universo para ser sostenido por la palabra de su poder. No había nada ni nadie excepto Dios, y eso no por un día, ni por un año, ni por un siglo, sino desde la eternidad. Durante la eternidad pasada Dios estaba solo, autónomo, autosuficiente, satisfecho de sí mismo y sin necesidad de nada. Si hubiera un universo, si hubiera ángeles, si los seres humanos hubieran sido necesarios para él de alguna manera, también habrían sido llamados a existir desde la eternidad. Básicamente, la creación de ellos, cuando los hizo, no agregó nada a Dios. La Escritura dice, Él no cambia, por tanto, su gloria esencial no puede ser aumentada ni disminuida. Su voluntad soberana. Dios no tenía restricciones, ni obligaciones, ni necesidad de crear. El hecho de que eligió hacerlo fue un acto puramente soberano de su parte, que no fue causado por nada fuera de sí mismo, determinado únicamente por su propio y mero placer, porque Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, de acuerdo a Efesios 1:11. Que Él haya creado fue simplemente para hacer manifiesta su gloria. ¿Acaso algunos de nuestros lectores imaginan que hemos ido más allá de lo que las Escrituras justifican? Entonces nuestra apelación será a la ley y al testimonio. La palabra dice, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Nehemías 9:5. A Dios no se le añade nada incluso con nuestra adoración. No necesita esa gloria externa de su gracia que surge de sus redimidos, porque Él es lo suficientemente glorioso en sí mismo sin ella. ¿Qué fue lo que motivó a predestinar a sus elegidos para alabanza de la gloria de su gracia? Fue, como nos dice Efesios en 1:5, según el puro afecto de su voluntad. Somos conscientes de que el terreno elevado que pisamos aquí es nuevo y extraño para casi todos nuestros lectores. Por eso es bueno moverse lentamente. Que nuestra apelación sea nuevamente a las Escrituras. Al final de Romanos 11, donde el apóstol pone fin a su larga discusión sobre la salvación por pura y soberana gracia, él pregunta, ¿por qué? ¿Quién extendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? En versículo 34 y 35. El énfasis de esto es que es imposible poner al Todopoderoso bajo obligaciones para con las criaturas. Dios no gana nada de nosotros. Si fueres justo,
¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá él de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo de hombre aprovechará tu justicia. Job 35, 7-8. Pero ciertamente no puede afectar a Dios, quien es bendito enteramente en sí mismo. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Lucas 17:10. Nuestra obediencia no ha beneficiado a Dios en nada. No, incluso nuestro Señor Jesucristo no agregó nada a Dios en su ser esencial y gloria, ya sea por lo que hizo o sufrió. Verdadero, bendita y gloriosamente verdadero es el que nos manifestó la gloria de Dios, pero no añadió nada a Dios. Él mismo lo declara expresamente y sus palabras no tienen discusión. Mi bien a ti no aprovecha. Salmos 16:2. Todo este salmo es un salmo de Cristo. La bondad o justicia de Cristo alcanzó a sus santos en la tierra, pero Dios estaba muy por encima y más allá de todo esto. Solo Dios es el bendito, según Marcos 14:61. Él es perfectamente, y es cierto que Dios es honrado y deshonrado por los hombres, no en su ser esencial, sino en su carácter oficial. Es igualmente cierto que Dios ha sido glorificado por la creación, por la providencia y por la redención. Nosotros no discutimos esto, ni nos atrevemos a hacerlo ni siquiera por un instante, pero todo esto tiene que ver con su propia gloria manifiesta y su reconocimiento por parte de nosotros. Sin embargo, Dios hubiera estado tan complacido que podría haber seguido solo por toda la eternidad, sin dar a conocer su gloria a las criaturas. Si debía hacerlo o no fue determinado únicamente por su propia voluntad. Fue perfectamente bendecido en sí mismo antes de que la primera criatura fuera creada. ¿Y qué son todas las criaturas hechas por sus manos comparadas con él, incluso ahora? Dejemos que la Escritura nuevamente responda. En el libro de Isaías, capítulo 40, en el versículo 18 dice: He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? Ese es el Dios de la Escritura. Por desgracia, sigue siendo el Dios no conocido, de acuerdo a Hechos 17:23, para las multitudes despreocupadas. En el capítulo 40 del libro de Isaías, también en el versículo 23, la Escritura dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como vana. Cuán enormemente diferente es el Dios de las Escrituras del Dios del púlpito promedio. El testimonio del Nuevo Testamento tampoco es diferente al del Antiguo. ¿Cómo podría serlo? Pues sabemos que ambos tienen el mismo autor. Allí también leemos: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en su luz inaccesible, que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera de Timoteo 6, 15-16. Tal persona debe ser venerada y adorada. Él es singular en su majestad, único en su excelencia, incomparable en sus perfecciones. Él lo sostiene todo, pero es independiente de todos. Él da a todos, pero de ninguno se enriquece. Por medio de la revelación. Tal Dios no puede ser descubierto mediante investigación. Solo puede ser conocido cuando el Espíritu Santo lo revela al corazón a través de la palabra. Es cierto que la creación demuestra que hay un creador tan claramente que los hombres no tienen excusa. Sin embargo, todavía tenemos que decir junto con Job:
He aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job 26:14. Creemos que el llamado argumento del diseño de los apologistas bien intencionados ha hecho mucho más daño que bien, porque ha intentado poner a nuestra altura al gran Dios a un nivel de comprensión finita y por lo tanto ha perdido de vista su excelencia singular. Se ha elaborado una analogía entre un salvaje que encuentra un reloj sobre las arenas y al examinarlo detenidamente infiere que lo hizo un relojero. Hasta aquí todo bien, pero intente ir más allá. Supongamos que el salvaje se sienta en la arena y se esfuerza por formarse una concepción de este relojero, sus afectos y modales personales, su disposición, sus habilidades y su carácter moral, todo lo que se necesita para formar una personalidad. ¿Podría alguna vez pensar o razonar acerca de quién es este hombre real, el hombre que hizo el reloj para poder decir «lo conozco»? Parece trivial hacer tales preguntas, pero ¿está el Dios eterno e infinito mucho más al alcance de la razón humana que el relojero? De hecho, no. El Dios de la Escritura solo puede ser conocido por aquellos a quienes Él se da a conocer. Tampoco Dios es conocido por el intelecto. Dios es espíritu, de acuerdo a Juan 4:24, y por lo tanto solo puede ser conocido espiritualmente. Pero el hombre caído no es espiritual, el hombre caído es carnal. Está muerto para todo lo que es espiritual. A menos que nazca de nuevo, traído sobrenaturalmente de muerte a vida, trasladado milagrosamente de la oscuridad a la luz, ni siquiera puede ver las cosas de Dios, de acuerdo a Juan 3:3, y mucho menos aferrarse a ellas, de acuerdo a 1 Corintios 2:14. El Espíritu Santo tiene que brillar en nuestros corazones y no en nuestros intelectos para darnos el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, de acuerdo a 2 Corintios 4:6. E incluso ese conocimiento espiritual no es completo. El alma regenerada tiene que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús, de acuerdo a 2 de Pedro 3:18. La oración principal y el objetivo de los cristianos debe ser que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, de acuerdo a la Escritura en Colosenses 1:10.